Bienvenidos, escorpianos. Y bueno, supongo que ya sabes a lo que vamos, así que directos al análisis, ¿de acuerdo? Vale. Primera panorámica, ¿no? De lo que es todo esto. Date cuenta que hay 6 bloques, ¿de acuerdo? Que es los que hice todos. 6 bloques, ¿vale? Y ahí empezamos en el bloque número 2. Mira, este es más o menos normalito. Empezamos ahí, mano derecha donde la tengo, bloque azul y después hay dos abajo que se tapan por la colchoneta. ¿De acuerdo? ¿Qué acaba de pasar? He hecho un movimiento, he tocado colchoneta y ya fuera. Porque no sé si lo sabes, pero en competiciones, cuando tienen muchas personas que pasar por el mismo bloque, si te caes aunque sea rozando la colchoneta, ya tienes que pasar y dejarle al siguiente. Porque si no se hace eterno. Imagínate que uno dice, no, pero voy otra vez y lo repite 4 veces y al final hay gente que se queda sin competir. Entonces no es lo óptimo. Pero bueno, nada, este al principio era más que nada de extensión, que llegaba de sobra, ¿vale? De sobra, solo que tenía que mantener bien ahí la gravedad y, como ves, jugar mucho con las piernas y las manos, ¿vale? Mira este primer fallo, porque el pie derecho, que se apoya en el amarillo, resbalón. Mira cómo se resbala. Ahí. Vale. La mano izquierda, ahí tan arriba, realmente no tenía ningún apoyo, ¿vale? Era un romo del cual me podía apoyar más bien poco. Así que mira, el principio ya que nos lo conocemos bien. La cosa es que ya a continuación, después de esta mano, ¿vale? Volvemos a posicionar el pie ahí. Y ahora, al intentar subir, nada. Date cuenta de lo siguiente. Cuando me impulsé con la mano derecha. Porque la mano izquierda, como ya te he dicho, no tenía ninguna agarre. Y después traté de impulsarme con el pie derecho. Pero el pie derecho no tuve en cuenta de que estaba angulado. Luego, mano derecha me sube y pie derecho me tira atrás del bloque. Eso lo que genera es lo que acabáis de ver, es que me tire fuera, ¿vale? Obviamente. También decir que esto no es cronológico, sino que está seccionado por bloques, ¿vale? Bloque 1, bloque 2, bloque 3. Así que mira, aquí lo mismo. Empezamos bien, ya nos lo conocemos. Pero fallito tonto. Que dices, bueno, no pasa nada, pero es otro intento y más minutos que haces cola. Y nunca te interesa eso, Pero bueno, lo mismo. Llegamos con la puntilla de los dedos apoyado ahí. Muy bien. Cambiamos, pie derecho, alzamos la mano izquierda. Y muchos aquí directamente subieron a pulso, ¿vale? Sin utilizar ni pie ni nada, sino que a pulso, lo cual me parece bastante impresionante. Aquí lo mismo me resbalé con el pie, así que bloque 5. Aquí, otro resbalón. A ver, mira ese bloque amarillo que hay al lado. Ese yo no lo puedo utilizar porque solo se puede utilizar si compites en el femenino, ¿vale? Luego yo tendría que llegar hasta el morado de arriba del todo. Nada, aquí estaba repitiendo a ver si podía. Estaba diciendo a ver si podía repetir. No me lo dejaron. Y nada. Nada. Este no pude. Bloque 1. Antes del bloque 1, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Lo que se ve desde el público, desde los espectadores y desde la cámara misma, es bastante diferente a lo que realmente es escalando. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves, no ves el desplome, solo ves una pared. Pero cuando estás cerca, ves que esa pared que veis de lejos es un desplome bastante considerable. Y ese desplome pues ya te involucra más en cuanto a fuerza de lumbares, de espalda, de glúteos, para pegarte a la pared. Entonces muchos fallos tontos se deben tanto a resbalones como al desplome, que es casi imperceptible a ojos de la cámara.
aquí lo mismo. Bloque 1, ¿vale? Aquí traté de empezar con la izquierda, obviamente para complicarme más la vida. Después cambié pies y ya resbalón de manos. Bueno, volvemos a intentarlo. Esta vez, ya sin necesidad de cambiar de pies, pie derecho, de golpe. Apoyamos segundo pie en el volumen y ahora tenía que llegar al morado. Cosa que no llegué, ¿vale? El azul no podía tocarlo. Así que nada, aquí lo mismo. Subimos, dos manitas, pie derecho. La cosa es que yo trataba de hacerlo, mira, me resbalé de los pies. Yo trataba de hacerlo dinámico. Pero lo más seguro es que esto se tiene que hacer con la mayor precaución y cautela, con la cual no te resbales, o con la cual digas, no me tengo que caer, porque si no pierdo minutos. Así que en vez de tan dinámico, quizás haber mantenido ahí con la izquierda y poco a poco haber llegado hasta la derecha hubiera sido una mejor estrategia que la que tuve, ¿vale? Que otra vez, nada, intentando porque la cosa era intentarlo, que ya me levanté completamente, ¿ves? Dije, bueno, ya tengo más espacio, quise hacerlo rápido, me falló todo. En fin, vale, ¿ves? Mira, cómo se resbala el pie, la mano llega tarde, nada. Bloque 6. Vale, este tenía diferentes formas de empezar. La primera de estas formas es la que veremos a continuación, que es que como no llego, simplemente salto y trato de poner el pie arriba de tope, en esa pala, ¿vale? No pude. Así que la segunda forma era con el empeine. Igual, saltar, pero mantener con el empeine. Y mira ahora, date cuenta que ese empeine lo logré poner, pero no mantener. Fallo mío. Entonces volví a intentarlo, mismo método del empeine. Un saltito. Y aunque aquí lo enganché un poco mejor, se me fue completamente. Míralo cómo se fue. Bah, resbaló, como si nada. Luego, fuerza de empeine súper importante. Bloque 3. Y mira, este, lo mismo, tenía bastante desbloque. Y es uno de los bloques más fanáticos, creo, de los que pusieron ahí. Porque después de esto, tienes que hacer un salto con 2, sino 3 bidedos, ¿vale? Bidedos. Y mira, aquí... Bueno, con 2 o 3 bidedos, para después hacer peripecias y llegar hasta el top. Bueno, Edgar, bueno, va. Bien. Ahora sí. Mira cómo pongo las manos, ¿vale? Las ponía de esta manera. Siempre tomando, ¿no? El ángulo. El ángulo de las presas. Pero después me di cuenta de que si en vez de ir a favor de presas, me ponía al revés con mano derecha, después en la extensión me era más fácil. Creo que aquí lo hago. Mira, aquí lo hago. Aquí lo hago. Voy con un poco más de cautela, girándome más. Llego muy bien. ¿Ves ahí esa mano derecha que está en invertido? Mano izquierda, facilico. Y ahora el salto, el intermedio salto. No me esperé mucho quizás, no lo vi con demasiado detenimiento, simplemente salté y nada, no llegué a la zona, ¿no? Ese lo vi fácil a priori. Bloque 4, fíjate, bloque 4, este. Bueno, ¿qué decir de este? Un bloque muy resbaloso, muy resbaladizo. Y si no, fíjate, con manos y pies en el mismo volumen. Nada, ¿qué comentar, no? Mira. Aquí le dije al tipo que lo
fregara bien, ¿no? Que le cepillara con ganas. Y aún así, aquí lo que me fallaron fueron las piernas. Porque toqué la colchoneta antes, pudiendo haber mantenido los pies arriba y haberme enganchado ahí. Una pena porque este es el que más confianza tenía simplemente por ser de pirámides, ¿eh? No sé si te acuerdas, pero en Natural Climb me di cuenta de que las pirámides eran cosas buenas. Ahora, esas pirámides no eran como esta. No eran como esta. Pero bueno, aquí otra manera, toqué los pies y directamente las manos se me resbalaron como si tuviera mantequilla. Mira, mira, mira. Buah. Bastante mal, bastante mal. ¿Ya está? Bueno, ya está, Carpiano. Ya te he dicho que esta competición no es de las mejores en cuanto a mi rendimiento. Ya te he dicho que tampoco estoy demasiado orgulloso de ello. Pero al menos quiero clarificar que con esto, que bueno, se puede mejorar. Se puede incidir lo que no es tan bueno. Y sobre todo, ese golpe de realidad que ya he comentado es lo mejor que puede pasar. Porque sin esto, seguiría pensando que es fácil ganar una competición. Cosa que no lo es. Así que sin haceros perder más tiempo, Carpianos, ya me habéis visto, continuad entrenando, sobre todo bloques, no solo presas, para tener un amplio rango de movimiento. Cuidado mucho con los desplomes porque son importantísimos. Y hasta el siguiente vídeo. Me despido por aquí. Hasta luego.